Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de lo que se conoce como regresión sobre componentes principales o Principal Component Regression, PCR en inglés. La motivación básica es que yo quiero predecir un conjunto de variables y a partir de otras variables x. Pero si las variables x tienen una correlación significativa, por ejemplo, el primer componente pues siempre es el doble del segundo, bueno, pues eso puede causar problemas, parámetros muy inciertos, y entonces pues eso es el objetivo de este vídeo, comprender esos problemas y la solución de regularización basada en los componentes principales de la entrada x, ¿vale? Hablaremos de esos componentes principales de la entrada, la fórmula del PCR y su uso en regularización o también pues en simplificación de modelos, ¿vale? En unos modelos que expliquen bastante varianza con pocos componentes. Y luego pues concluiremos con una discusión final sobre todo esto. Bien, vayamos a explicar los componentes principales en regresión, motivar en detalle por qué utilizarlos, ¿vale? Entonces ahora vamos a suponer que tengo unos datos formados por n muestras, que son un vector fila, ¿vale? Y que yo quiero predecirlas a partir de otros datos x que también son otro vector fila, ¿vale? Todas las fórmulas de este vídeo van a suponer que los datos son vector fila y las matrices de datos con todas las muestras pues son de número de muestras por número de componentes, ¿vale? Podríamos tener datos en vector columna y entonces pues todas las fórmulas de este vídeo habría que transponerlas, ¿vale? Eso lo dejo un poco para vosotros, para que lo penséis si lo consideráis de interés, ¿vale? O para comparar con otros apuntes, otros materiales. Entonces el objetivo de regresión es pues minimizar pues la norma de i pues es menos tecta x, ¿vale? Entonces, bueno, pues los mínimos cuadrados tienen una interpretación determinista, pues la pseudo inversa por i con estas matrices de datos, o una interpretación estadística, que en este caso, digamos, con tecta vector columna es pues la covarianza de xy, digamos, multiplicada por la izquierda por la inversa de la varianza de x, ¿vale? Esto es bien conocido de otros materiales y también si el modelo verdadero es x por un cierto tecta, un modelo lineal más un ruido épsilon, ruido blanco de varianza sigma cuadrado, pues entonces cada columna de tecta tiene una varianza de los parámetros estimados dada por esto de aquí, ¿vale? La inversa de la excitación por la varianza del ruido, ¿vale? Y la inversa de la excitación es 1 entre número de muestras menos 1 por, digamos, la inversa de lo que sería la matriz de varianzas covarianzas de la variable aleatoria x, ¿vale? Y el estimador además es no sesgado, la media de tecta ls sería tecta, ¿vale? Entonces este es el estimado de mínimos cuadrados estándar, ¿vale? Pero claro, pues si los datos x tienen correlación importante entre sí, ¿vale? Pues hay componentes de aquí, de este sigma x, con poca varianza, ¿vale? Y su inversa pues será muy grande y eso pues producirá una gran incertidumbre en los parámetros estimados. Esta incertidumbre significa que si yo repitiera el experimento podría obtener un valor muy diferente de este tecta por mínimos cuadrados, ¿vale? Salvo que el número de muestras, claro, sea muy grande, y aunque esto sea grande, pues si el número de muestras es de 10 elevado a 7, pues se come, digamos, toda esta incertidumbre, ¿vale? Pero en principio, pues si eso no es así, pues los componentes de poca variabilidad en x producirán una gran incertidumbre en los parámetros estimados. Entonces, bueno, pues el objetivo de la regresión por componentes principales es separar exactamente esos componentes y su efecto y hacer regularización eliminándolos. Entonces vamos a ver el detalle, ¿vale? Primero, calculemos los componentes principales de la entrada x, ¿vale? Entonces, para ello, digamos, los componentes principales y la descomposición en valores singulares, el SVD, Singular Value Decomposition, pues son primos hermanos, ¿vale? Si x es esto de aquí, pues podemos, haciendo operaciones, que su varianza muestral, ¿vale? Pues es 1 entre número de muestras menos 1 por x transpuesta x, ¿vale? Suponemos ya que todo está centrado a medio cero, ¿vale? Entonces, pues, esta es la matriz de varianza y haciendo operaciones, pues sale esto de aquí, v, s cuadrado, v transpuesta, ¿vale? Y si hago el cambio de variable, tilde x, x por v, pues este tilde x son los componentes principales de la entrada no correlados, ¿vale? ¿Por qué son componentes no correlados? Pues porque si yo hago la varianza de tilde x, que se queda, claro, u por s, ¿vale? Pues entonces lo que ocurre es que, claro, pues que esto transpuesto por esto, ¿vale? Que es lo que estamos diciendo aquí, pues al final lo que sale es, pues claro, S, porque S es diagonal, digamos, o S transpuesta, pero en fin, se llena de ceros, ¿vale? Lo único que no es cero es la diagonal, ¿vale? Entonces, S, U transpuesta, U, S, y como U es una matriz ortogonal, pues U por U transpuesta es la identidad y se queda pues el S cuadrado, ¿de acuerdo? Con lo cual, la varianza, la matriz de varianzas covarianzas de este tilde x es diagonal y por tanto son componentes no correlados,
¿vale? Si la comparamos con la varianza original, ¿vale? Pues veo que efectivamente si aquí pongo la varianza de las variables antes del cambio de variable, pues v transpuesta por este v se va, y luego pues este v transpuesta por este v también se va, y es la forma de transformar la varianza original en la varianza nueva, ¿vale? Esta es la fórmula del cambio de variable en varianzas. Bien, pues aquí tenemos por tanto el cambio de variable a componentes principales, la varianza diagonal, ¿vale? Y luego pues claro, en la predicción por mínimos cuadrados también me sale la covarianza, ¿vale? ¿Y cuál es la covarianza? Bueno, pues la media de tilde x transpuesta y, ¿vale? Pues entonces, pues como tilde x es x por v, ¿vale? Pues transpuesta es v transpuesta x transpuesta por y, ¿vale? Y entonces, pues esta fórmula dice que es pues la covarianza de las variables antes del cambio multiplicada por v transpuesta por la izquierda, ¿vale? Pues ya tenemos la varianza de tilde x, que es esto, ¿vale? O esto relacionado con la antigua, y la covarianza entre tilde x, pues que es esto o esto de aquí, ¿vale? Entonces ahora ya podemos hacer la regresión, ¿vale? En estas nuevas variables, ¿vale? Entonces el mejor predictor de mínimos cuadrados de la variable y dada tilde x, ¿vale? Las nuevas, pues es pues un tecta de principal component regression, pues que es claro, pues la inversa de la varianza de la información por la covarianza, ¿vale? Pues ya está, ¿vale? Simplemente ahora pues podemos ponerle una fórmula bonita porque esto es diagonal, ¿vale? Habíamos dicho que esto era 1 entre menos 1 s cuadrado y por lo tanto pues estos eran los valores singulares de x de aquí, ¿vale? Elevados al cuadrado divididos por n-1, bueno, pues esta es la varianza, ¿vale? Y entonces, pues si cada fila de esta matriz de covarianzas, si esta matriz de covarianzas pues es T1 y debajo T2 y debajo T3, etcétera, ¿vale? Son filas, ¿vale? Pues entonces este matriz diagonal por esto de aquí, pues es que la primera fila se divide por sigma 1 cuadrado, la segunda por sigma 2 al cuadrado, etcétera, ¿vale? Claro, pues un poco realmente no hemos hecho nada. Como hemos hecho un mero cambio de variable, ¿vale? Pues entonces tilde x por este tecta PCR, ¿vale? Pues es tilde x es xv, ¿vale? Y luego pues es eso, la varianza inversa por covarianza, ¿vale? Entonces pues la varianza inversa, pues ahora utilizo las fórmulas anteriores, ¿vale? Esta es la relación con la varianza original, por lo tanto pues la varianza inversa sale esto, ¿vale? Y luego pues la covarianza, su relación con la fórmula original es esta de aquí, y claro, pues es esto, v transpuesta por esto, y claro, pues como este v por v transpuesta se cancelan y este v por v transpuesta se cancelan, pues queda el x por pues la fórmula, la misma fórmula que en las coordenadas originales, ¿vale? O sea que los cambios de variable en la entrada no cambian nada absolutamente en el resultado de la predicción de mínimos cuadrados, ¿vale? O sea, en cristiano, pues si yo paso no sé qué variable de información de voltios a milivoltios, la multiplico por 1000, bueno, pues el predictor de mínimos cuadrados se dividiría por 1000 esos coeficientes que multiplicaban los voltios y ya está. Todo quedará exactamente igual, ¿vale? O sea que hasta ahora no hemos hecho nada. Entonces, ¿cuál es la motivación detrás de estos Principal Component Regression? Bueno, pues que, claro, si alguno de estos sigma es muy pequeño, ¿vale? Pues esto es un número muy grande, pero también sujeto a, bueno, depende de la covarianza, ¿vale? Sujeto a mucha incertidumbre, ¿vale? Entonces, pues el Principal Component Regression básicamente propone no cogerlos todos, ¿vale? Sino coger solo un subconjunto de ellos, ¿vale? Y entonces, pues con p componentes, pues me quedaría pues con todo esto de aquí, ¿vale? Coger solo unas cuantas filas de este tecta de aquí, ¿vale? Lo primero que tenemos que observar es que esto es la fórmula de la mejor predicción dados estos p componentes de tilde x. Claro, ¿por qué? Pues porque como la varianza es diagonal, ¿vale? Pues entonces digamos que al multiplicar la covarianza pues por una... O sea, un trozo de la covarianza, si cojo solo unas cuantas variables de este x tilde, ¿vale? Por un trozo de la matriz diagonal, bueno, pues al final sigue quedando esto de aquí, ¿vale? Entonces, pues, si esta matriz no fuera diagonal, digamos, pues lo mezclaría todo, ¿vale? Pero aquí simplemente al ser esta matriz diagonal, pues el coger, en vez de la covarianza entre 10 componentes, pues solo 5 y luego multiplicar por la inversa de la diagonal de 5, pues queda exactamente lo mismo, ¿vale? Es fácil de ver, ¿vale? O sea que cuando yo hago predicción a partir de información no correlada entre sí, pues entonces el estimado por mínimos cuadrados de cada uno de esos, lo que multiplica cada uno de esos componentes no correlados, no cambia, se disponga o no se disponga de los otros, ¿vale? Debido a esta matriz diagonal.
¿vale? Bien, por lo tanto, este sería realmente lo que se suele entender como un modelo reducido de Principal Component Regression, ¿vale? Entonces, ¿para qué lo uso? Bueno, pues primer uso, el nativo, digamos, sería para la regularización, ¿vale? O coger algunos componentes, digamos, con una excitación por encima de un umbral mínimo, que yo considere que está por encima de lo que podríamos considerar simplemente puro ruido en X, ¿vale? O bien, alternativamente, pues calcular con las fórmulas adecuadas, estas de por aquí, ¿vale?, el intervalo de confianza, ¿vale? Y entonces pues coger solo pues aquellos componentes del modelo de regresión cuyo intervalo de confianza no incluye el 0, ¿vale? Entonces esto está bien porque, como hemos visto por esta ortogonalidad, ¿vale?, el hacer a 0 determinado coeficiente no cambia el coeficiente estimado de los otros, ¿vale?, al ser componentes no correlados. Bien, pues este sería el primer uso, ¿vale? El segundo uso pues sería la simplificación de modelos. Yo podría no solo querer una regularización, sino querer comprobar pues un poco si yo quiero estimar dos variables a partir de 10, ¿vale?, pues cuánto podrían predecir sobre estas dos variables pues los 4 primeros componentes de la información X. Entonces yo podría utilizar solo 4 componentes y a lo mejor darme cuenta pues que la varianza explicada, que sería esto de aquí, pues a lo mejor podría ser el 45%, mientras que con 10 componentes, pues a lo mejor es el 50%. Bueno, pues entonces la varianza explicada según número de componentes me puede dar un criterio para decidir reducir o no la simplificación, digamos, expresar de una forma más simplificada lo que sería mi modelo, ¿vale? Entonces esto es un poco, esta simplificación de modelos es pues incluso eso es llevar más allá el tema de la regularización, de quitar los componentes que expliquen 0,00001, ¿vale? Sino que aquí pues ya pues quitar componentes pues que expliquen bastante menos que los otros, digamos, aunque sea un 5% tal, ¿vale? Pues yo puedo encontrar que con 3 componentes explico el 85% y con 10 componentes el 87%. Bueno, pues me quedo con 3, ¿vale? Pues esto sería la simplificación de modelos, ¿vale? Claro, la varianza explicada realmente lo tendría que tener en cuenta con datos de validación, ¿vale? Utilizando, si es posible, pues un conjunto de datos separados, ¿vale? Porque, claro, si tengo muchos componentes y pocas muestras y eso, a lo mejor mi parámetro sigue al ruido, ¿vale? Y entonces, pues teóricamente, añadir componentes sobre los datos de entrenamiento, el X y el Y con que he formado estas matrices, siempre va a mejorar, va a reducir lo que me queda de varianza residual, ¿vale? Pero con datos de regularización, con datos de validación, con otro dataset separado, ¿vale? Pues entonces a lo mejor resulta que no, que llega un momento de unos ciertos componentes y cuando empieza a integrar otros que efectivamente siguen al ruido, que tienen una varianza muy alta tal, pero que no son no han identificado nada demasiado bueno, pues entonces eso podría subir, digamos, esto de aquí, ¿vale?, sobre los datos de validación, aunque sobre los datos de entrenamiento obviamente eso no debería ocurrir. Entonces, bueno, pues con la validación adecuada, como en todo problema de identificación, uno podría elegir un número de componentes con el que quedarse, ¿vale? Y bien, pues esto es un poco los dos usos del PCR, ¿vale? Vamos a hablar ahora de sus inconvenientes, ¿vale? Los componentes principales de X son las direcciones de gran variabilidad de X, ¿vale? Y están directamente relacionadas con la regularización, ¿vale? Con los intervalos de confianza de los parámetros de los modelos que yo entiendo, ¿vale? Esa es su interpretación directa. Pero claro, pues a lo mejor si yo busco un modelo que explique mucho con pocos componentes, como hemos dicho por aquí, ¿vale? Pues entonces tengo un par de cuestiones a discutir, digamos, y que hacen que existen otros métodos mejor adaptados a esto, ¿vale? Primero, que los componentes principales dependen del escalado. Si una variable la paso de voltios a milivoltios, pues de repente se multiplica por 1000 y entonces, claro, pues los valores de S y las direcciones, importante, ¿vale? Porque si no, solo sería un cambio de variable, multiplicar por 1000S, pero claro, pues las direcciones de todo esto y las correlaciones y tal, todo cambia mucho, ¿vale? De modo que los componentes de X dependen del escalado y con unos escalados pues yo puedo necesitar pues 5 componentes para explicar el 80% de la variabilidad y sin embargo pues si lo paso a milivoltios en vez de 5 componentes necesitar 7, ¿vale? Por lo tanto un poco esto no parece demasiado intuitivo, ¿vale? Que dependiendo del escalado de X yo necesite un modelo de orden
de rango en este caso, ¿vale? Porque es estático, un modelo de rango 5, mientras que cambiando milivoltios necesite un modelo de rango 9, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es la primera de las ideas un poco raras sobre esta opción, ¿vale? Y luego también, claro, la segunda idea importantísima, ¿vale? Pues es que, claro, lo que relaciona X e Y pues es la covarianza o la correlación, ¿vale? No la varianza de X. O sea, yo puedo tener un componente de X que varíe mucho, ¿vale? Pero que no me sirva para predecir lo que yo quiero, ¿vale? O sea, digamos que las precipitaciones en la ciudad de Osaka son algo que varían mucho, tiene mucha varianza, pero no me sirve de mucho para predecir la nota media de ingreso en la escuela de industriales, ¿vale? Por lo tanto, pues que haya un componente de gran variabilidad no significa que automáticamente vaya a tener una gran covarianza, ¿vale? Por lo tanto, pues este es el defecto fundamental metodológico para realmente este uso como simplificador de modelos, ¿vale? Entonces, pues claro, hay otras técnicas basadas en los valores singulares, no de X, como estábamos aquí, sino de sigma XY, ¿vale? De la covarianza de X transpuesta Y, que están pues más indicadas para estos casos, ¿vale? Son los mínimos cuadrados parciales o las correlaciones canónicas, ¿vale? Pero digamos que la idea de la regularización sí que es buena, sí que es, ¿vale?, razonable, y es su uso, digamos, teóricamente adecuado, ¿vale? Y entonces, bueno, pues quitar, además de la regularización, algunos poquitos componentes, pues podría ser razonable, pero si voy a quitar muchos y dejar un modelo que explique todo, en vez de con 10, pues con 1 o 2, pues entonces a lo mejor ya podría pensar en otras metodologías más orientadas teóricamente a este problema concreto, que lo que sería el Principal Component Regression. Bien, pues vamos a concluir, ¿vale? Dados una entrada X para predecir Y, el estimador de mínimos cuadrados pues una matriz de coeficientes que, si los datos de X tienen correlación entre sí elevada, pues da lugar a estimados de parámetros del modelo muy inciertos, ¿vale? Sensibilidad a ruidos de medida elevada, repetición de experimentos, valores de los parámetros muy diferentes, ¿vale? Entonces, seleccionando solo los componentes principales de la entrada con varianza alta, puedo hacer regularización, quitando algunos poquitos componentes por el final con muy poca variabilidad, ¿vale? Y también un poco, pues quizás puedo simplificar la estructura del modelo, ¿vale? Y tener una matriz que me relacione X e Y de un rango más pequeño, ¿vale? Aunque, como hay inconvenientes, como es la sensibilidad de escalado, y que no considera en las direcciones principales estas las covarianzas, pues entonces hay otros métodos mejores para esa identificación de modelos de rango reducido, ¿vale? Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.